Bueno, Buffalo es una ciudad muy linda, muy histórica. Fue una ciudad muy industrial, frente de un mar de agua fresca muy grande en Estados Unidos. Es una ciudad que ha pasado por una época muy difícil porque se le cerraron todas las fábricas en los años 80, 90 y se ha tenido que pues reinventar como ciudad. Nuestra población bajó mucho, por la mitad. Ahora tenemos un área metropolitana de 1 millón de personas, pero cruzando el río Niágara, dentro del país de Canadá, está a 1 hora de nosotros Toronto, que es una ciudad inmensa, que creo que es la ciudad creciendo más rápidamente que cualquier otra ciudad de Norteamérica. Y en los últimos años Buffalo ha cambiado muchísimo. Mucho tiene que ver con un énfasis en el desarrollo turístico, un énfasis en el desarrollo de investigación médico y científico y pues un enlazamiento con las universidades, que tenemos muchas universidades para fomentar nuevas industrias. Yo creo que debe sonar un poco conocido a la gente de Barcelona porque yo creo que Barcelona está avanzada en todo esto. Es una ciudad sumamente turística que tiene también mucha investigación científica, mucha universidad. Yo veo a Barcelona como un modelo muy bueno para Buffalo en lo que estamos tratando de hacer en Buffalo. Bueno, el sistema de parques de Buffalo es muy especial porque fue el primero en todos los Estados Unidos. Es difícil imaginar ahora una ciudad sin parques, pero en ese entonces eso era lo más típico en una ciudad de los Estados Unidos. Y invitaron a los líderes de la ciudad que viniera el que fue el diseñador del parque Central Park en Nueva York, que se llamaba Frederick Law Olmsted. Y el señor Olmsted vino a Buffalo y propuso que se construyera no solo un parque central, sino una serie de parques conectados con unas ramblas muy lindas, arboleadas, muy distinguidas. Y aceptaron esta propuesta y se construyó a finales del siglo XIX. Y este sistema se conserva en gran parte por medio de toda la ciudad y se maneja de una manera muy especial. Es un arreglo entre la ciudad, el municipio y una organización sin fines de lucro, el Buffalo Olmsted Parks Conservancy. Yo manejo esa organización. La ciudad pone la mitad de nuestro presupuesto y la otra mitad nosotros vamos y alzamos fondos y cuidamos el parque de una manera muy especial, adaptada de la manera que lo cuidan en Central Park en Nueva York. Y ha tenido unos resultados extraordinarios, cambiando el carácter visual de toda la ciudad, porque el sistema de parques va por medio de toda la ciudad. Tocamos todos los barrios y realmente ha aumentado la calidad de vida, la calidad visual de toda la ciudad de Buffalo. Bueno, tuve la gran oportunidad de hacer un tour de los parques. Claro, hacer un tour completo de los parques de Barcelona duraríamos muchísimo más tiempo de lo que había disponible, pero fuimos al Parc Güell primero, que es una experiencia única en todo el mundo. No hay nada como ese parque y está en un estado de conservación extraordinario. Es obvio que es un tesoro y que están invirtiendo en ese tesoro para mantenerlo. Después fuimos a un nuevo parque en el barrio Horta que se acaba de construir, una ex Rambla que se convirtió en un parque lineal nuevo, con un sentido de diseño pues muy moderno, usando plantas muy bien adaptadas al clima aquí de Barcelona. Y vi gente usando el parque, disfrutando de este parque nuevo de una manera que es obvio que se ha convertido en una parte muy importante de ese barrio, el barrio Horta. O sea, de un parque histórico a un parque moderno. Y luego fuimos para acabar el día al Laberinto, que es también un parque muy extraordinario, un ejemplar de diseño de jardines italiano, pues de primera, y muy muy bien mantenido. Lo único que dio lástima ver la mansión, el castillo en el centro del parque en un estado
bastante malo, pero entiendo que eso se va a ir recuperando en cuanto se encuentren los fondos para restaurar el edificio. Lo que hemos encontrado en Buffalo es que estos edificios históricos pueden convertirse en fuentes de ingresos muy importantes, como pues su ubicación para bodas o eventos especiales, conferencias, y sospecho que ese edificio podría convertirse en una fuente de recursos muy importante para el sistema de parques. El personal del sistema de parques aquí en Barcelona es sumamente capacitado, obviamente comprometidos al medio ambiente y a formar una ciudad muy verde. Verde en el sentido que es sostenible, ecológico. A mí me ha impresionado muchísimo el sistema de parques de Barcelona, he aprendido mucho, que voy a llevar estas lecciones de regreso a Buffalo. Y pues ojalá que yo pueda venir a menudo a visitar a Barcelona y sus parques y su gente tan buena, tan amable. Lo he pasado muy bien aquí en el barrio de Gracia específicamente y pues en toda esta ciudad tan bella. Y yo quiero invitar a toda la gente de Barcelona que vengan a Buffalo y que pasen un buen tiempo en mi ciudad. Tenemos a las famosas cataratas Niágara, unos 20 kilómetros de la ciudad de Buffalo. Una cultura muy rica, una comida muy rica. También otra cosa que he disfrutado mucho aquí en Barcelona es la rica comida. Y también muchos museos, muchos ejemplares de diseño de arquitectos muy famosos que trabajaron en Buffalo en el siglo XIX, siglo XX. Así es que pues invito a toda la gente de Barcelona que venga a visitar a mi bella ciudad Buffalo.